No escucho nada. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Para quienes están en tiempo real con nosotros, en este podcast de Castro Guerrero Producciones. Buenas tardes, buenas noches para quienes llegarán en diferido en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Señora Aida Rocío, buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra? Muy buenos días, Alejandro. Muy bien, adiós, gracias. Me encuentro en la finca agroturística Terra Viva, donde laboro y laboramos acá con un excelente equipo de trabajo que tenemos. Nos alegra mucho. ¿Cómo va la empresa? Estuvimos por allá y cada vez que uno va, observa los cambios, permanente, continuo proceso de mejoramiento. Sí, Alejandro, vivimos en un continuo mejoramiento, como lo acaba usted de mencionar. Una finca como esta requiere bastante mantenimiento, bastante obra de mano, bastante inversión, pero pues de eso se trata, de mantener la estructura, la infraestructura en óptimas condiciones para dar una buena atención a nuestros clientes y visitantes. Sí, los medios nacionales han venido destacando lo que ocurrió el domingo último en la consulta del pacto histórico. ¿Votó en Rocío? ¿Por quién votó? Claro que ejercimos ese derecho tan importante democrático. Se votaba para tres temas importantes. A la presidencia, obviamente, por Carolina Corcho, voté al Senado por Esmeralda Hernández y a la Cámara por Lourdes. Sí. Bueno, perdió con Carolina. Ahora está en la discusión si ella encabeza o no. Está la puja con la señora Pizarro, actual senadora, y le fue bien con la candidata al Senado. ¿Cómo le quedó entre las primeras 25 o no? Bueno, el primer tema de encabezar la lista al Senado estaba, digamos, la puja. Ayer, en horas ya de la noche, María José Pizarro decidió hacerse a un lado, seguir apoyando el proyecto político del presidente Gustavo Petro, pero pues lógicamente, digamos, respetando por democracia los casi 700,000 votos que sacó Carolina Corcho. Entonces quien encabezará la lista al Senado en este momento es Carolina Corcho. Con Sí. Esmeralda Hernández súper bien, ella quedó en el puesto número 11 total, pero como la lista es paritaria, pues ella va a ocupar como la cuarta, quinta puesto en el Senado, que es una excelente posición. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Va la señora Pizarro en la lista del Senado o no va? No, no, definitivamente ella no irá a la lista del Senado, sigue trabajando desde otros escenarios, apoyando, como le dije anteriormente, en todo el programa del cambio, pero quien va a encabezar es Carolina Corcho. Sí. Entonces, le fue bien con su candidata al Senado. ¿De dónde es ella? ¿Quién es ella? Bueno, ella es Esmeralda Hernández, es de Bogotá, es la senadora que ha sacado adelante, ya presentó el proyecto que se aprobó en el Senado para abolir el coleo, el toreo. Ella es animalista, ha venido haciendo un trabajo muy interesante y eso se ve en el resultado de la votación. Es de la Colombia Humana, apoyando rotundamente todos los proyectos y las reformas que se han presentado por este gobierno, con la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y todos estos procesos y proyectos que se han venido adelantando desde el Senado de la República. Señora Ignacio Rocío Plazas, permítame usted llevar al contexto de la información lo que me está diciendo. Me dice de la Colombia humana. Al fin, después de esa discusión que se dio recientemente, ¿qué partidos conforman el pacto histórico y cuáles se quedaron por fuera que no pudieron incluirse en esa consulta del domingo? Bueno, en la consulta del pacto histórico estaba Partido Comunista, Unión Patriótica, Polo Democrático, Colombia Humana. Esos fueron los partidos que integraron el pacto histórico como tal. Ya los otros partidos irán a lo que tiene que ver con el Frente Amplio, que es la próxima consulta para de ahí sacar el candidato que representará el sector alternativo.
Sí, que eso será el 8 de marzo. el 8 de marzo. Elecciones congresionales, va el Frente Amplio. Ujú. Bueno, pero quiero que lleguemos allá. Mm, ¿Votó por quién a Cámara en el departamento del Huila? Por Lourdes. Sí. ¿Cómo le fue en ese proceso al pacto histórico? Veo que los candidatos de mayor votación, los cuatro que van a conformar la lista, son todos ellos del norte del Huila. Sí, todos del norte del Huila. Es que de hecho, de acá de Pitalito y del sur no había una representación para nosotros, digamos, apoyar esas candidaturas. Eh, Siempre hemos tenido en este municipio, en este sur del Huila, un inconveniente y es candidatos propios, como pasa no solo con el pacto histórico, ¿no? Eso pasa con todos los partidos políticos, que siempre el norte y el Neiva, digamos que se maneja esa hegemonía que eh, son quienes nos representan en estos escenarios. No nos unimos en el Huila, no nos unimos en el sur, perdón, en Pitalito, terminamos fraccionados y siempre elegimos personas del norte, desafortunadamente. Había que votarle a alguien que tuviera el bagaje necesario político, que tuviera la opción real de representarnos, de llegar y ocupar esa curul, porque también tenemos que ser analíticos en ese tema y por eso la opción para nosotros, en lo personal, pues fue López y pues nos fue muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo queda conformada la lista a Cámara de Representantes del Pacto Histórico en el departamento del Huila, señora Egna Rocío Plazas, ex candidata a la alcaldía de Pitalito? Pues en el primer puesto está Lourdes. En el segundo quedó esta niña Gina, que es de la línea de Leila. Está Mauro y ay, se me escapa el nombre del cuarto. Ahí sí me corchó. Bueno, vamos ya a mirar aquí la información que nosotros mismos publicamos en Castro Guerrero Producciones. Uh -huh. Cuatro personas jóvenes y ahí entonces llega la profe Leila y logra colocar a alguien de su vertiente política, de su estructura. ¿Por qué se desinfló la profesora Leila Rincón Trujillo? De la familia Rincón Trujillo, progresistas de toda la vida, profesores ellos, aliados estratégicos del gobierno del exalcalde Germán Calderón Calderón y hoy quienes manejan la empresa electrificadora del Huila, Electrohuila S.A., porque se vino de capa caída. Bueno, eso digamos que no fue una sorpresa ni para nosotros ni para ustedes como periodistas quienes han hecho varias publicaciones al respecto. Hay que, cuando se tiene una curul tan importante, no puede desconocerse las bases, se tiene que tener una comunicación permanente, organizar estructuras, presentar proyectos, estar en permanente comunicación con la comunidad. Hay que visitar los municipios, hay que recoger las inquietudes, las necesidades y esas inquietudes, esas necesidades, plasmarlas en proyectos y en trabajo desde la Cámara o desde el Senado. Leila no logró unir, digamos, la izquierda, unir los alternativos. Ella pertenecía, digamos, a como a un solo sector. Ese sector es bastante cerrado y yo pienso que ahí fue donde se fraccionó, donde no pudimos ingresar nosotros los alternativos de toda la vida, pero que no pertenecemos a los partidos donde la pusieron a ella. Y ahí es donde uno ve que ella venía de capa caída y nosotros lo vimos desde muy reciente la elección de ella. Entonces, ahí quedó el resultado plasmado en las elecciones del pasado domingo. Sí, con el 100% de las mesas informadas, el pacto histórico definió su lista a la Cámara de Representantes por el Huila. En una reñida votación, Lourdes Paola Mateu Serrano se impuso por apenas 194 votos sobre Gina Marcela Suárez Campos. Usted le hizo campaña a Lourdes Paola Mateu Serrano. Perfecto. Y entonces Gina Marcela Suárez Campos es la candidata en la lista
a la Cámara del Pacto Histórico de la señora Leila Rincón Trujillo y su equipo de trabajo. Sí, señor, exactamente. Sí, también están Mauro Saúl Sánchez Zambrano, Ujú, que logró sí, 7.712 votos, ujú. Ambrosio López Y Meléndez, Ambrosio, cuatro mil exactamente. setecientos setenta y cinco. Su candidata logró 12.858 y la candidata de la profe Leila 12.664. Pregunta uno si su candidata a Cámara de la candidata de Leila Rincón logró 12.664 y Leila apenas cuántos logró en su aspiración de llegar a conformar la lista del Senado de la República del Pacto Histórico. Sí, tuvo una votación muy diferencial. Leila no llegó sino como a los 5.000 votos, creo, me parece 5.000 votos. Lo No que pasa es que alcanzó, no no alcanzó, alcanzó. pero todos estos 12.600 votos no son de Leila, era la candidata con quien ella tuvo afinidad y apoyó. Pero pues estos votos tienen que ver de su equipo, del equipo de trabajo de Gina, de su estructura política, de su trabajo, y simplemente, digamos, Leila apoyó y sumó algunos votos, porque si todos fueran de Leila, pues estos mismos votos hubiera sacado Leila al Senado, pero vemos que la diferencia es abismal. ¿Cómo hacerle entender a la audiencia de este medio digital alternativo lo que viene ocurriendo al interior del pacto histórico? El 26 de octubre pasado, la discusión que se dio, que no pudo entrar Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, a la contienda, que se fue la señora Corso con el señor Cepeda, que gana el señor Cepeda, que lograron más de 2.700.000 votos, me parece una cifra excepcional, les fue muy bien, conformaron listas para Cámara en todo el país. Ahora que viene, ¿cómo entender lo del Frente Amplio? ¿Quiénes hacen parte de ese Frente Amplio? Que se votará ese tema de Frente Amplio el 8 de marzo, día de las elecciones para Cámara y Senado, Congreso de la República de Colombia. Bueno, Alejandro, primero pues me parece muy importante la aclaración que hace usted de que 2.700.000 es un número muy significativo, es un excelente número de votantes para unas elecciones que se organizaron con muy poco tiempo, sin esas estructuras o esas maquinarias, un día que casi nadie votaba y que finalmente votamos los que siempre hemos estado allí, aunque la elección era abierta, podía votar cualquier persona de distintos partidos políticos. Quienes nos dirigimos allá a las urnas, definitivamente terminamos siendo los que creemos en este gobierno, en el gobierno del cambio. Hay muchos medios de comunicación, obviamente, la oposición, y la oposición sigue replicando cada minuto que eso es un fracaso, que dónde están los 9, 12 millones que nosotros deseamos sacar. No, es que fue una elección totalmente distinta a lo que viene. Entonces, quienes no participaron en la lista del pacto histórico, que no son partidos inscritos al pacto histórico, como dijimos anteriormente, sino ahí viene el Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Donde llegan las otras vertientes alternativas. Entonces llegan liberales que coinciden con nosotros, ahí llega Camilo Romero, que es del Partido Verde, ahí estará Daniel Quintero, que está inscribiendo su movimiento con listas, con un número de listas significativos. Ahí muy seguramente va a estar Royce Barrera también, y está por definirse en algo otros candidatos. Entonces ahí el que salga de ese es que representa no solo la izquierda el país, sino todo el sector alternativo, que estamos en contra de ese gobierno de extrema derecha, de lo que nos han venido manejando durante tantos años, de los que han venido saqueando el país. Entonces ahí estaremos en esa consulta, y quien salga elegido, pues será quien nos represente como candidato a la presidencia el próximo año en agosto. Sí, señora. Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático. Eh, Resulta que anda tratando de ponerse de acuerdo con el señor César Gaviria Trujillo, el jefe máximo del Partido Liberal Colombiano. Interesante esa unión, ¿no le parece? No solo César, están tan asustados, Alejandro, con los resultados del pacto histórico, que se están uniendo todos. De hecho, está Pastrana, está Vargas Lleras, Uribe y César.
Entonces, están tratando de unirse para poder hacernos a nosotros, digamos, contrapeso o dicen ellos derrotarnos en las urnas porque no tienen otra posibilidad. Los candidatos de ellos no han logrado tener esa ventaja que decían nos iban a coger a nosotros, no han logrado llegar a las comunidades y tener esa aceptación enorme con la cual siempre han contado. Ya Colombia está votando diferente, independientemente de los medios tradicionales que nunca le dan un uno siquiera a nuestro gobierno, pero sí tenemos muchísimo avance y los resultados están, o sea, no necesita uno ponerse a contar cosa por cosa para darnos cuenta que hemos avanzado, que se está llegando a sectores donde nunca había llegado el Estado, que se están dando resultados con los sectores vulnerables, con el campesinado, en la entrega de tierras, con el tema de universidad para los muchachos antes que pagaban 500, 600 mil pesos. Hoy en día una matrícula en universidad vale 9.000, 10.000 pesos. Con la incautación de drogas, yo pienso que también es un tema que usted me irá a preguntar ahora por la lista Clinton, que está ahí el presidente con su familia y todo eso, pero los resultados son diferentes. Lo que pasa es que si no, vemos solo Caracol, RCN, pues muy seguramente vamos a terminar pensando lo contrario, pero sí hay muchos avances. Sí, al menos de acuerdo con los expertos en el tema económico y en cómo se manejan los recursos públicos, han llegado recursos públicos a lugares de la geografía nacional en donde otros gobiernos no habían llegado. Pitalito ha sido beneficiado con unos importantes recursos económicos para la salud, el tema del aeropuerto, entre otros. Pero venga, señora Egna, sí, el discurso de ustedes es un discurso interesante. Y recuerdo una frase del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, me gusta escucharlo, y decía que algunos periodistas repiten como loros, pero es que en el progresismo ustedes también repiten como loros, porque en este gobierno, infortunadamente, pues los escándalos de corrupción están a la orden del día. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es analizar lo que viene ocurriendo en su partido, el pacto histórico, que aglutina qué movimientos, Colombia Humana, Polo Democrático, Partido Comunista, Polo Unión Democrático, Patriótica. Partido Comunista, Unión Patriótica, correcto. Los otros, Alianza Verde y algunos otros movimientos, presentarán sus aspiraciones el 8 de marzo y ese Frente Amplio sacará un candidato que le, que le apostaría a enfrentarse con el candidato de la derecha. ¿Sería el abogado penalista Abelardo de las Espriella? Ya hay tigres en Pitalito, ¿los ha visto ustedes en redes sociales? ¿Sí los ha Sí, visto? claro, los he visto, de hecho me llamaron. Pienso que la persona que me llamó desconoce totalmente mi línea política porque me llamó a que hiciera parte De del los equipo tigres en de los Pitalito. Tigres que van a salvar al país. Pues yo obviamente con todo respeto le dije que pertenecía a otra línea política. También veo que están vendiendo que van a sacar a la venta unas zapatillas de 5 millones de pesos. Tendrá que sacar millones y millones porque tanto tigre me imagino que estarán haciendo cola para comprar las zapatillas, ¿no? Mire, Genera, señora genera. Agna Rocío, los que saben de política dicen que el señor Abelardo de la Espriella sería el mejor candidato para derrotar en segunda vuelta y que Roy Leonardo Barreras, Monte Alegre, médico él, vallecaucano, que dice la señora Cabal es un travesti de la política porque fue amigo de Santos, amigo de Uribe, amigo de Petro. Ahora tiene un partido que se llama Fuerza, se llamaba Fuerza de la Paz, ahora Fuerza, que le podría ganar perfectamente en segunda vuelta Roy Barreras de centro izquierda al candidato Abelardo de la Espriella, si fuese de la Espriella el candidato de la centro derecha. Pues, bueno, lo dije inicialmente, ellos están obviamente asustados, así digan lo contrario, muy seguramente sale Abelardo de la Espriella, el candidato que nos genera a nosotros quienes pensamos diferente, mucha preocupación. Su discurso
es violento, es con esa mentalidad mafiosa, eliminar al enemigo a bala, destripar a quien piensa diferente. De hecho, en varias intervenciones él manifestaba que mataba gatos y representa esa derecha recalcitrante, esa derecha que ha venido asesinando líderes, asesinando dirigentes campesinos, asesinando quienes piensan diferentes, quienes participaron en todo ese exterminio de la Unión Patriótica y que siguen, obviamente, eh, llenando de odio, porque el discurso de ellos es única y exclusivamente de odio, de bala, de aniquilar. Es preocupante, pero pues creo que ese es el candidato que finalmente van a definir porque los representa. Ellos necesitan un discurso así violento, agresivo, que es lo que la mayoría de estos partidos celebran. La gente no le interesa. De hecho, salió la reina a decir que bala para Quintero y un cachazo. Estamos dialogando con la señora Egna Rocío Plazas. Estamos conversando con ella, analizando con ella y mirando el análisis y su posición, su opinión, desde su perspectiva frente a lo que ha venido ocurriendo en el pacto histórico y el contexto de la política regional y nacional. Señora Agna Rocío, temporalmente se nos cayó la comunicación, temporalmente. Usted estaba conversando acerca del tigre y de sus características. Ajá. Sí, entonces estaba diciendo que él encarna y representa esa derecha recalcitrante donde hay que aniquilar al opositor. Entonces, las entrevistas de él es que mataba gatos, que los colombianos son unos cafres, que hay que destripar a quien piensa diferente y que hay que dar bala. De hecho, la reina salió hace unas semanas con una entrevista que bala para Quintero y cachazo para Petro y la gente termina celebrando eso. Tenemos es que buscar un país donde quepamos todos, donde el pensar diferente no nos convierta en enemigos ni nos convierta en objetivo militar, porque no queremos volver a esa época donde hubo tanto derramamiento de sangre, tanto asesinato, tanta violencia en nuestro país. A eso es que tenemos que apostarle. Este es un país donde tenemos que aprender a respetarnos, a respetar la diferencia y a saber que quien piensa diferente, pues simplemente no coincide con nosotros, pero no hay que aniquilarlo de esa manera. Y si eso lo hacen ellos público, imagínense lo que harán por debajo de la mesa, lo que dicen y lo que hacen. Pero usted está de acuerdo con mi apreciación que la tomo de varios medios del orden nacional, escuchando opiniones, leyendo notas editoriales de que podría ser una segunda vuelta entre Roy Barreras y el señor Abelardo de la Espriella. ¿Podría ser o no lo ve así? ¿Tiene usted un concepto, una visión diferente? Bueno, el tema de Roy Barrera, pues es porque no aglutinaría únicamente la izquierda, sino que recoge votos de diferentes sectores. Ese sector liberal alternativo que es tan importante, ¿no? Porque recordemos que los grandes cambios que se dieron inicialmente en el país los hizo el Partido Liberal, que desafortunadamente parte de este equipo, de este partido, se volvió igual al conservador y a la derecha y al centro y terminó haciendo alianzas y repartiéndose la torta, pero todavía queda muchísimos liberales alternativos, independientes, que estarían en ese, digamos, equipo, en ese grupo que apoya a Royce. Nosotros somos democráticos y si quien gana la consulta es Roy Barrera, pues con él trabajaríamos, Perdón, que es perdón. un, La consulta o lo del Frente Amplio es otra consulta como la del sí, pasado 26, el 8 de marzo. Otra consulta. Es que nosotros vamos al 8 de marzo en consulta al Frente Amplio, que es donde le digo, está Iván Cepeda, va a estar Camilo Romero, Daniel Quintero, Royce Barrera, y de pronto salgan algo otros candidatos ahí a sumarse a la lista, pero quien salga elegido es quien representará el sector alternativo en el país y pues con él trabajaríamos en este tema.
Sí, me pregunto y le quiero colocar esa información eh, a su merced y a la audiencia de Castro Guerrero Producciones en Facebook y en YouTube. Si no está inscrita en YouTube, por favor, suscríbase a YouTube, active la campana. ¿Qué pensará el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del departamento de Huila, que eh, apoyó a última hora al presidente Petro para las elecciones a la presidencia de la República de Colombia, y ahora su jefe natural, César Gaviria, dice: me voy a reunir con Álvaro Uribe y vamos a ponernos de acuerdo, dice doña Agna Rocío, también con Vargas Llenas, con Pastrana y con otros sectores, para no permitir que el gobierno del cambio continúe en el proceso que avanza, proceso que tiene serias dificultades porque, por ejemplo, volvió a complicarse la reforma a la salud del Congreso de la República, señora Agna Rocío. Pero ¿qué pensará Villalba si su jefe natural dice: no, nos vamos es para la derecha, y Villalba está aquí al lado del pacto histórico? Villalba ya no tiene todo ese poder dentro del partido. Digamos que hay unos que siguen la directriz, unos que tienen la disciplina política que se llama, y otros que terminan votando o haciendo alianzas con otros partidos diferentes. Ahí el doctor Rodrigo Villalba, pues muy seguramente, porque pues él sí viene de estructura, pues me atrevo yo a decir que buscarán el sol que más les alumbre, ¿no? Porque no solo Roy Barrera es travesti, dijo usted, de la política. Ahí vemos a la mayoría. Entonces, cuando Roy Barrera y Benedetti llegaron al gobierno del cambio, ahí sí todo el mundo empezó a decir que eran malos. Pero estuvieron con Duque, estuvieron con Santos, estuvieron con Uribe y ahí sí eran buenos, porque desafortunadamente somos así. Vemos las cosas desde el punto de vista que nos favorezca y cómo atacamos al adversario. Pero ahí sí yo pienso que no sé cuál será la decisión de él, pero muy seguramente sí terminará su línea política. Sí, porque la doctora Flora Perdomo, su candidata a Cámara, la candidata del doctor Rodrigo Villalba, pues le ha votado todo al gobierno Petro. Ella es una liberal petrista, progresista. Uh-huh. Sí, de hecho, la inversión en el departamento del Huila se ha visto, por ejemplo, en entrega de tierras, uno de los departamentos que más se ha dado titulación de tierras en este gobierno ha sido el departamento del Huila, el tema de salud, no solo el hospital que se está construyendo en la Comuna 1, sino los otros dos centros de salud que viene a inaugurar el presidente Petro este 12 de octubre, en temas de vías y se ha hecho inversión. Ahí es una decisión política, pero todos dicen la política es dinámica, toca esperar cómo se mueven las cartas y hay que esperar también los resultados de la consulta del Frente Amplio. Entonces viene el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y su ministro de Salud. ¿Me recuerda el nombre del ministro de Salud? Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Jaramillo. Uh-huh. Vienen a apoyar al exalcalde, aspirante a Cámara. No creo que esa sea la finalidad de la visita del doctor Petro. Viene a entregar dos obras que se termina su ejecución y lógicamente él tiene que hacer presencia, pero no tiene nada que ver con el apoyo a la Cámara del exalcalde. La línea nuestra apoya a los nuestros y vamos a tener candidatos a la Cámara, entonces no veo no veo nada prudente que le esté apoyando esta candidatura cuando la lista del pacto histórico va a tener aspirantes a la Cámara. Sí, pero esos recursos los gestiona el exalcalde Edgar Muñoz Torres, hoy aspirante a la Cámara de Representantes en la lista de Cambio Radical. Sí, se gestionaron esos recursos, pero pues no tiene que ver nada con lo electoral. Es lógico que él esté de pronto ahí haciendo presencia, pero la visita es netamente de trabajo, entregar obras, pero no de campaña política, y menos, no creo que sea campaña política con Edgar. ¿Cómo va el hospital de primer nivel, señora Egna Rocío Plazas? Va retrasado en su construcción. De hecho, pues en una visita que hizo el ministro dejó una cantidad de anotaciones
irregularidades que se encontraron. Se supone que se están subsanando y que se está avanzando en el proceso, pero no se va a cumplir con el término establecido para la entrega total de este hospital. Sí. Además que pues no tiene, digamos, todas las características que nosotros decimos hospital de primer nivel y se espera que eso se mejore también en el camino. Sí, ¿y el aeropuerto? El aeropuerto también va muy bien, ¿Va bien o va inversión. mal? ¿El proceso de construcción va lento? ¿Sí están cumpliendo los tiempos? ¿Ha estado al pendiente de esos temas o no? No, de ese tema no he estado tan al tanto como del tema del hospital, pero sí ya se asignaron los recursos y se esperamos nosotros que se entregue antes de finalizar este gobierno. Sí, ha invertido recursos importantes el gobierno del cambio que regenta el señor Petro y la señora Francia Márquez en salud, porque hay unos equipos básicos de salud andando por todo Pitalito, comunas y corregimientos. Se ve la presencia del Estado en el tema de la salud en lo urbano y lo rural. Pero además, mire, me llegó una invitación el 4 de noviembre a las 9 de la mañana por parte de la señora Diana Marcela Conde Martín, gerente de la empresa social del Estado Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, para, me dice, entrega oficial de la obra física de la Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica del hospital. ¿Ahí hay recursos también del gobierno, Petro? Importantísimo, importantísimo que se sigan haciendo estas inversiones en el municipio de Pitalito, porque recordemos que Pitalito no solo atiende gente de nuestro municipio del sur del departamento, sino de varios departamentos. Ese proyecto se venía adelantando, pero también hay inversión del gobierno nacional. Y mira, Alejandro, no solo en Pitalito, en La Guajira se están construyendo 8 puestos de salud y 2 hospitales, uno de alta complejidad y otro de tercer nivel. En el Amazonas, o sea, en sectores donde no llegaba el Estado. Por eso, una Olvidados por vez el gobierno nacional, olvidados olvidados totalmente. completamente, sí. Solo invertían en las capitales, en las grandes ciudades, pero para los gobiernos no existía el sector campesino, no existían los departamentos como Putumayo, Guainía, pues todos estos departamentos donde no llegaba nunca el Estado con ninguna presencia, es donde se ha Porque, enfocado el señora gobierno Egna, porque no son fortines políticos. políticos. Sin Uh -huh. embargo, esto de la política se alimenta con la clientela. Mire, mire a Germán Calderón y a Leila Rincón Trujillo, hermana de Fernando Antonio Rincón Trujillo, y que con este otro señor, exsecretario de Educación de la alcaldía de Bogotá, del primer progresista que tuvo la alcaldía de Bogotá, cuando Bogotá comenzó a trazarse en gobiernos de izquierda, por allá un Lucho, señor Lucho Garzón. Lucho Garzón. Ese personaje tuvo un secretario de educación, Abel Rodríguez, de la Fundación Tercer Milenio. Entonces, Fernando Antonio Gelca Liliana, socio de Germán Calderón, y la politiquería y la presunta corrupción y la sinvergüencería y la clientela, y ahí están empotrados en Electrobús y la SASP, y uno ve que frecuentemente hay cortes de energía. Entonces, ¿no cree usted, señora Agna Rocío Plazas, que a veces queda muy vacío ese discurso del cambio, lo que estudiamos en la universidad, del cambio social, cuando uno se topa que aparecen los mismos con las mismas, practicando las mismas eh, mañas Las de mismas la manos. política tradicional, la misma vaina? Alejandro, Y nos lo siguen que robando y la misma vaina. sí, o sea, hay que aceptar que ese gobierno no es puritano, no, nunca podría serlo, ni aquí ni en ninguna parte, porque se trabaja con seres humanos y los seres humanos somos, digamos, imperfectos por naturaleza. Me recordó a Pedro Martín en una entrevista que le hicimos hace muchos años en una emisora poderosa. Dijo: "Si Sí, aquí los funcionarios públicos somos seres humanos, no somos ángeles".
Bueno, no sabía, pero claro, hay que aceptar que hay muchas cosas por mejorar, que hay corrupción dentro de este gobierno, porque Alejandro, si no puedes tú o uno responder ni siquiera por los actos de los hijos, ni siquiera eso, porque claro, uno trata de dar lo mejor, Me de recuerda usted tener. al doctor Petro. A ese muchacho yo no lo crié, Nicolás Petro. Ah, bueno, y si se desvían los que crían, los que uno cría, no lo digo en mi personal, pero si se desvían los que crían, si hay gente que yo conozco gente con una vida Sí, muy organizada, con sus hijos desorganizados, ¿cómo vas a controlar 3.000, 5.000, 10.000 personas que trabajan dentro de un gobierno? Obvio, es imposible, pero lo que se trata de este gobierno es que se minimiza, ¿no? Lo que pasa es que lo maximizan en los medios de comunicación porque quienes tienen acceso a comunicación, a los medios, al recurso económico, son los ricos, son las sí, élites, pero venga, son los empresarios de la lo que política. pasó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no tiene nombre. No tiene nombre. Y ahí hay unos personajes, mire, distingo un señor que fue alcalde del municipio de Fusagasugá, que fue diputado de la Asamblea de Cundinamarca, que trabajó en la Colombia Humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el doctor Petro, que terminó enredado con un tema gravísimo de corrupción, condenado, y que fue director de la función pública de este gobierno. Y hoy supimos hace menos de 15 días en medios nacionales que se encuentra en el Catatumbo bajo la protección del ELN. Ya le voy a dar el nombre del señor, mi querida Egna Rocío Pero Plazas, amiga nuestra, nos gusta hablar con usted. El señor se llama, doña Marta, colabóreme usted aquí, tenga la amabilidad con nuestros datos. No, no, terrible, terrible. Y este otro señor que está en el exterior, que desapareció, y etcétera, etcétera. El exalcalde de Fusagasugá, que está escondido allá en el Catatumbo. bueno, Alejandro, mientras averigua el nombre del exalcalde, Del sinvergüenza pícaro, director de bueno, la función pública del gobierno del cambio. por eso le digo, dice, la misma Biblia dice que en la viña del Señor hay de todo. Cuando tú pones un equipo de trabajo, pues se supone que es lo que uno espera y que son de la misma línea. Y esto se maneja, ¿con quién se gobierna? Pues con los que han estado en el tema. Entonces, ¿por qué la electrificadora del Huila con Germán Calderón? Porque Germán Calderón fue candidato a la Cámara y sacó un número de votos significativos. Entonces, esa es, digamos, Toca alimentar la clientela política. exactamente, pues uno gobierna con los que están con uno, con los amigos, con los que lo han apoyado, no con los enemigos, porque cuando Sí. metemos los enemigos, pues ahí sí se desbarata más fácil César, el proyecto político. Pero en César el tema del Augusto, Catatumbo, mira, en el César Catatumbo, Augusto Manrique Suacha, César Augusto Manrique Suacha. Mire, me decía un señor, Fernando Pino, me escribió un día bravísimo. Me dijo, venga Alejandro, necesito que me entreviste. Le dije, claro, con todo gusto. Me dijo, es que usted dijo en un podcast que el pacto histórico tiene aquí ICBF, SENA, electrificadora del Huila, todo eso de lo público. Me dijo, no es cierto. Me dijo, no es cierto. No es cierto. Aquí siguen gente de Andrade, gente de los González Villa y gente de Cambio Radical, conservadores y de otros partidos que no hacen parte del cambio, están todavía con funcionarios públicos en los puestos del Estado. claro, es que cuando usted menciona, Alejandro, que seguimos en las mismas, mire, es una estructura política que no viene ni de 10 ni de 20 años, viene de más de 50 años, por no contar los 200 que hemos venido manejados por los mismos, pero contemos los últimos 50, donde antes en los primeros 30 se rotaban el poder. Entonces, 4 años liberales, 4 años conservadores, no habían más. Luego ya no se rotan el poder, ya se comparten el poder. Entonces empezaron a hacer alianzas para no quedarse por fuera de la torta y ellos terminaron manejando todas las instituciones del Estado, manejando el Senado de la República, haciendo las leyes, entonces manejan la justicia, tienen un sistema electoral donde yo te elijo, tú me eliges, y si tú me eliges, ¿cómo te hago control político? O sea, es una vaina terrible que no esperemos que en 3 años el gobierno del cambio pueda desmontar una estructura tan sólida
con tanto recurso económico, porque es que recordemos que aquí las 20 familias, las élites, y cuando hablamos de ricos, pues no estamos hablando de la gente de Pitalito, ni de, o sea, lo que pasa es que aquí nosotros compramos un carro a 5 años, una casa a 20 años y nos creemos ricos, pero cuando se hablan de los ricos, de Aquí las y en grandes, todas partes, como sí, Radio Santa Fe, aquí y en todas sí, partes. sacamos una moto a 3 años para pagar una motico y ya creemos que somos ricos, entonces nos volvemos juridistas, porque están defendiendo los intereses de nosotros y nos van a quitar la tierra, tierra que no tenemos ni debajo de las uñas. Cierto, 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 cierto. Nos gusta hablar con gente que dice la verdad, eso es cierto. Sí, entonces cuando tenemos esta visión de la política, no encajamos en la sociedad, Alejandro. Eso nos genera a nosotros estigmatización, peleas con las amistades, rechazo, persecución. Mira que tener esta posición no es fácil. Por ejemplo, en la reforma laboral, yo hablaba con muchos empresarios o cuando yo hacía mis publicaciones en mi interno me escribían que dónde estaba yo si la reforma laboral nos iba a afectar a todos y quisiera que yo no pagaba luego salarios. Entonces yo les empezaba diciéndoles, los países con más desarrollo económico en el mundo son los que tienen el salario mínimo más alto. Y si yo tengo 15 empleados contando los extras en eventos, ¿cuántos empleados tiene Pitalito? 30,000, 40,000. Si todas estas personas tienen más recursos, si les llega un poco más de dinero, ¿dónde lo van a gastar? Pues en nuestro municipio, porque ellos no son los que llevan la plata a los paraísos fiscales, ni a Panamá, ni a Suecia, ni a guardarlo por allá. Eso circula aquí. Entonces, imagínate 30,000, 50,000 personas ganando más plata. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Yo decía, venir a mi restaurante a comerse un buen almuerzo, venir a la piscina, a hacer una fiesta, comprar una moto, el que vende zapatos, pues comprar zapatos, comprar ropa. Entonces, la economía se dinamiza. Pero pensar así, como te decía inicialmente, nos genera mucha estigmatización. Mira que uno termina quedándose hasta sin amigos. Triste, pero así es. Hasta con la Sí. familia. Hasta con la familia se tienen problemas por Cierto, tener esta cierto. posición. Totalmente cierto. Sí, cuando se intenta hablar de justicia y estar ceñido a la verdad más verdadera, porque no todos que hablan de verdad tienen la verdad, uno choca y se enfrenta a una serie de circunstancias complicadas. Señora Ana Rocío Plazas, ex candidata a la alcaldía del Pacto Histórico. En ese orden de ideas, quienes consideramos que le fue bien al pacto, quienes somos afines, en el caso nuestro no al pacto, sino a la socialdemocracia, y nos gusta varias cosas de las que están pasando, aunque condenamos y rechazamos otras, en lo que tiene que ver especialmente con la corrupción. Con toda razón, con Sí. toda razón. Creo que usted y yo entonces estaríamos de acuerdo con lo que viene hablando el gobierno Petro de una Asamblea Nacional Constituyente, porque, por ejemplo, ¿para qué queremos una Procuraduría General de la Nación cuando realmente tienes una carga burocrática extravagante y ahora piensan en universidad? Hágame el bendito favor. ¿La Fiscalía qué papel viene haciendo realmente? Entre otras instituciones del Estado que son solamente indicadas para colocar los amigos de los amigos y para seguir alimentando una clientela y una corrupción que tiene un Estado paquidermo y corrupto. Esa es la realidad, Alejandro. O sea, nuestro Estado está diseñado para que quienes nos gobiernen, a ellos no los toque la ley. Entonces ellos hacen las leyes para ellos ponen procurador para ellos, ponen fiscal para ellos y todo este resto de instituciones de IAS de control, procuradurías y contralorías, pero se nombran ellos mismos, porque como ellos son los dueños del poder y es para cumplir con los favores y cuotas políticas, para mantener la Lo clientela. que ha hecho el gobierno del cambio. Fiscales de Exactamente. bolsillo, dicen los que saben, y el procurador es cercano, y entonces Por no hay eso control. es urgente y necesaria la constituyente. Cuando la propuso el Centro Democrático, entonces era buena, ¿cierto? Ahora que la propone el gobierno del cambio es mala, pero no se trata que sea buena o sea mala, es necesaria. O sea, nuestro país y nuestro Estado no tendrá ningún cambio si se sigue manejando la misma estructura política que viene. Necesitamos que el procurador, que estas personas sean electas por la ciudadanía, no por quienes llegan allá. Entonces,
usted está lleno de investigaciones de corrupción y me pone a mí para que lo investigue y usted me puso a mí en el puesto, pues ¿qué hacemos? Seguir absolviendo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la justicia llegue a los ladrones de cuello blanco, a quienes han desfalcado el país durante décadas, quienes se han llenado los bolsillos. De hecho, estaba mirando yo ayer un podcast que hizo Santiago Villarreal, me pareció muy interesante, de toda la plata que se ha perdido en el departamento del Huila, más de 770.000 millones, y manejados por los mismos clanes, Clan Villalba, González Villa y Andrade. Y ellos vienen ahora a pedir votos y la gente somos tan ignorantes en política que los seguimos eligiendo, los siguen eligiendo, porque la gente, desafortunadamente, en nuestro municipio, en nuestro país, votan con hambre. Entonces, si yo voy a la clase baja, pues con la clase baja es un tamal, una teja de zinc, un pago de recibo. Y la clase media, pues aquí en Pitalito maneja los contratos. El mayor generador de empleo del municipio es la administración municipal. Entonces, la clase media son los empresarios de la política y votan por un contrato, por un puesto. Y la clase baja por migajas que nos tiran los candidatos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Y pensar que es que la política no tiene que beneficiarme a mí. Mire, Alejandro, yo no tengo ningún cargo político, yo no tengo ningún contrato así político, mi familia no vive de la política. Hacemos política porque consideramos que es una responsabilidad ciudadana y que es una obligación, digamos, social, porque fui educada dentro de esa línea donde me dicen, ¿por qué es de izquierda? Bueno, porque es que si el ser de izquierda es que me duele el que no tenga, si el ser de izquierda es que quiero que la gente tenga calidad de vida, pues soy de izquierda. Si es querer que llegue una salud digna. Mire, el tema de la salud, Alejandro, que se merece un debate muy interesante. En este momento, las EPS no están dando los medicamentos. Las citas de alta complejidad no las están remitiendo, pero no es porque el gobierno nacional le deba a las EPS. De hecho, pagó la deuda que dejó Duque, se pagó toda y en el momento estamos al día, pero las EPS no le pagan a las IPS, a los hospitales, a las clínicas que prestan los servicios para hacer quedar mal este gobierno. Y porque estamos en momento electoral, entonces la mejor campaña, la campaña sucia y campaña negra que están haciendo estas EPS, porque obviamente el gobierno del cambio los está interviniendo, está cerrando las que no cumplen, porque todos los dineros de la salud se fueron a comprar condominios, edificios, a sacar la plata del país, a enriquecerse. Complicado. Entonces, Ahí está el ejemplo de Salocop, pero era exacto. nueva EPS, la interviene el mismo gobierno Petro y mire que estamos mal en peor. Señora Ignacia, es un debate que tiene tanto de largo como de ancho. Le agradezco mucho su generosidad, su tiempo. ¿Aspirará de nuevo usted? La veo muy animada y la veo como con deseos de volver a presentarse en las elecciones venideras. Ya tengo una lista de 17 precandidatos a la alcaldía de Pitalito. El más reciente, el doctor Jesús Antonio Castro, gerente de los hospitales de Neiva y Pitalito respectivamente. ¿Va usted a presentarse por el pacto histórico? Pues es una alternativa. Toca. No, ya, sí. Ya dijo que sí. Ya toca, se está estudiando, se está analizando el tema, se está hablando con la gente y pues hay que poner nuestro nombre a sonar. Hay que mirar que en Pitalito se pueden hacer muchas cosas. Mira que yo soy administradora de empresas y administrar un municipio es lo mismo que administrar una empresa. Los recursos están, el talento también existe, y es que rodarse uno de buenas personas y trabajar. Mira que yo pienso que aquí se han podido hacer muchas cosas, pero si usted llega a ser alcalde invirtiendo 5.000 millones de pesos, pues nunca va a poder hacer nada por el municipio. Sí, Va a salir. preguntas cortas para respuestas cortas. Sí. Catastro multipropósito, ¿sí o no? Sí. Catastro multipropósito, sí. Sí, De 1 totalmente. a 10, ¿cómo califica la gestión del actual alcalde de Pitalito, Gider Luna Joven, que es de Cambio Radical, de derecha? No, 5. 5. Apenas en 5. ¿Por qué razones? Hace falta gestionar recursos, hace falta aplicar el multipropósito, que él ya debería tenerlo funcionamiento, el tema de
incluir en el plan de ordenamiento territorial, eso es algo súper importante en el municipio de Pitalito. El plan de ordenamiento territorial, tienen que hacerlo, No, ya no se hizo, tienen, en el gobierno de Edgar Muñoz se hizo con un presunto volteo de tierras de más de 600 hectáreas. Sería y no es, echarlo a andar. pero pues no es tan presunto, ¿No es tan presunto? no es tan presunto volteo de tierra, sí, Ya sí, nos sí, está faltando agua en Pitalito, señora sí, Egda, agua potable. claro, usted no puede ampliar el territorio municipal cuando no cuenta con la red de servicios públicos domiciliarios, porque esa es una garantía que tiene que generar el municipio. Cuando ¿Supo yo qué doy, pasó ayer? ¿Supo qué pasó ayer en el Consejo Municipal? no, Están hablando de Interaseo SASP, ese gran contrato, el 190 del 2020, que no logramos que el doctor Edgar Muñoz salga por este canal y nos responda. Le tenemos 10 preguntas al doctor Muñoz, candidato a Cámara en este canal. No, no sale a hablar con no todos los sabe. periodistas, menos por este. ¿No le gusta Ah, eso del contrato del 190 del 2020 de Pitalito con Interaseo SASP en el con gobierno de él, en Teracel. plena pandemia, en la gerencia del señor que dejó unos tanques de reserva, señor de Garzón? Y ni le gusta al señor el tema del presunto volteo de tierras. No, no quiere responder preguntas en este canal. Hablan todas partes, con todos los periodistas, menos con nosotros que queremos preguntarle varias cosas desde su administración. Pues precisamente de pronto por eso no le da la entrevista, porque somos dados a acomodar todo y cuando le van a preguntar por las cosas o las irregularidades sucedidas en las administraciones, pues ahí es donde no salen. Pero dicen que es persecución política. ¿Es Siempre, Frankie siempre Vega el tapan que las cosas diciendo. es Frankie Vega el que saca más votos o Edgar Muñoz a Cámara en marzo próximo en Pitalito? Mire que ahí sí me pone a pensar, pero yo pienso que no nos va a alcanzar para ninguno. No alcanza a salir ninguno porque esos votos están divididos. Juntos pertenecen a la misma línea, independientemente que sean inscritos en partidos diferentes. Sí. Aún peor eso que ni siquiera buscan los partidos que han representado históricamente, sino que se Son, van y se camuflan en otros donde son dos tengan más hermanos, posibilidades. son dos Sí, hermanitos conservadores. exacto. Uno por Dos Cambio que han Radical y el otro representado. por Partido Liberal, sí. Pero, pero, Imagínense. pero uno de los dos va a ganar. Va a tener más votos que el otro en Pitalito. ¿Frankie Vega o Edgar Muñoz? Frankie Vega de pronto. Señora Egna, un abrazo fuerte, cuídese mucho. Quedamos atentos a tomarnos un café. Fuimos allá a la finca y no nos la topamos. Fuimos con doña Marta. Ay, pues por acá los espero con muchísimo gusto. Viene y disfruta de esta maravilla, aire puro, zonas verdes, espectacular. Mejor dicho, cuando quiera un café especial de nuestra tierra, ¿no? Que desde que empecé a tomar café especial ya no tomo otro café. Sí, claro, claro. Ya, Hay ya que apoyar. El Morazurco aquí no existe ya. Recuerda No, que el Morazurco aquí se vendía sí, en el JEP no, y... No, ya no. Ya. ya no. Es puro café especial Sí. para apoyar la producción local. Bueno, si uno va allá a su finca, ¿cómo llama su finca? Terra Viva, Terraviva yendo para Palestina, en la Palestina. vereda Santa Rosa. Santa Rosa, a tomarse un café bien acompañado, que yo ando siempre con doña Marta bien acompañado. Muy ¿Cuánto me bien. cuesta ir allá a tomar café o almorzar? ¿Muy costoso? Bueno, resulta que el café acá no te cuesta nada. Siempre mantenemos Es la obsequio, greca. doña Marta, el café. La greca es obsequio, es cortesía de la casa. Los platos a la carta oscilan entre 30 y 50 el más costoso. También se incluye todos los platos sopa de sancocho de cortesía. Entonces, pides un churrasco en la carta normal y va con su sopa de sancocho. Además puedes disfrutar de diferentes spots fotográficos, sendero, se observa acá, aquí el río Guarapas, Guadual, Puente Elevado, juegos, parqueadero, piscina, mejor dicho, de todo como para que pasen un día Qué bueno. agradable. Hay un teléfono, hay un WhatsApp para separar una mesa, para un evento. Claro, Alejandro, el mío, el 311-514-9300. 311 514 514. 9300. Bueno, muy bien, hay que ir allá. Pero también, si Hay que usted no puede ir allá, lo invito aquí en Pitalito para que vaya a
donde nuestro amigo patrocinador se llama El Granjero Pitalito, de don Ah, el Fabio granjero. León. Sí, ahí donde venden Sí, caldos y muy bueno, restaurantes. Muy muy bueno. bueno, Y yo iba a, el he ido pollo a tomar asado es, caldito. el pollo asado es delicioso. Delicioso. Y el pollo a la broster también es muy bueno. Si usted quiere buen pollo, le vamos a dar los números. Hay un plato sugerido cada día. Te lo llevan a la casa. El Granjero Pitalito en la carrera cuarta 913. Teléfono 313-680-6563. Así de fácil. El Granjero Pitalito. Doña Egna, vamos a ir allá a tomar café con doña Marta, si Dios quiere. Perfecto. Por acá los espero con muchísimo gusto. Y vamos a hablar de su aspiración a ser candidata a la alcaldía de Pitalito. Con usted serían 18 los nombres que tenemos ya en la lista que suenan para presentarse en las próximas elecciones territoriales. Hay una baraja bien importante de candidatos, ¿no? Muchísimos. ¿Competiría usted con la señora Sandra Hernández? Con Sandra Hernández. Sí, Sí, señor. señora. Ya tiene equipo político, doña Sandra. Está juiciosa trabajando. Y bastante. Y un equipo político bien grande, estructurado, recurso económico, posición política, patrocinio político. Una cantidad de cosas. Sí, pues vienen de los mismos, ¿no? De las Sí, pero mismas estructuras. su merced tiene el gobierno nacional y dice que van a elegir a Roy Barreras, que es de los mismos, del Pacto Histórico, del Frente Amplio. Sí, vamos a ver, todavía no se sabe que sea Royce. Se está adelantando. Puede ser Cepeda, puede ser el de Medellín, se me escapó que lo he nombrado varias veces, el alcalde de Medellín. El presunto corrupto exalcalde de Medellín, otro sinvergüenza, dicen los que saben. Los que la oposición, Investigado, porque todavía, investigado. Ahí pero está todavía no le han investigado. imputado ningún cargo, todavía no se dice que Igual que Rodolfo Hernández, Vitalogic, y que hablaba de que quitarle la chequera a los corruptos. pues, si usted, bueno, si usted no, yo sé que usted es supremamente investigativo, tiene datos y habla con cifras y con cosas concretas. Sí lo invito a que analice el tema de Quintero, porque todas esas denuncias no se las han podido probar y es por lo que él hizo en Hidroituango, cuando este gobierno de Uribe se robaron una cantidad de plata con esta hidroeléctrica, él hizo una persecución, o sea, una demanda por todo ese robo de recursos, les tocó devolver una suma significativa y ahí empezó toda la persecución contra él, por eso no le han podido probar nada, ni él está todavía, digamos que le hayan dado un Sí, veredicto que es un no, corrupto. Estado Pero social todo de eso derecho, también tiene, presunción de inocencia. Tiene usted toda la razón. Me escriben pero por acá que su merced debería estar de acuerdo entonces con Abelardo de la Estrella porque dice que va a reducir el Estado en un 40%. eh, no tanto, hay que dejar las instituciones que se necesitan, porque eso no puede ser una dictadura donde solo Como mi unos... ley, como mi ley. Exacto, no, no Y señor, para nada. Soy sí. democrática y se apoya siempre la democracia. Abrazo fuerte, señora Digna, cuídese mucho. Saludos en casa. Igualmente, Alejandro, me saluda doña Marta. Un abrazo y lo espero por acá. Feliz día. Con el favor de Dios. Marta Cobos en la producción. Mi nombre es Alejandro Castro Guerrero. A ustedes muchas gracias, muy amables por preferirnos, por seguir, por comentar, por compartir. Síganos en YouTube. Estamos en Instagram y en Facebook. Somos Castro Guerrero Producciones, Prensa y Publicidad. Permiso.